Sí, buenos días a todas y todos. Es para mí un honor estar en esta mesa y agradezco a la doctora Julia Monarres, a quien le correspondía estar aquí esta mañana, haberme honrado con su sitio en este tan importante evento, y le deseo una pronta recuperación. Este evento se reviste doblemente de importancia, una por la presencia de las personas que tenemos con nosotros aquí en la mesa y saludando al doctor Tonatiuh Guillén, que se encuentra en la ciudad de Tijuana, quien hablará dentro de unos momentos, y también porque el feminicidio fue un tema de vital importancia para el Colegio de la Frontera Norte académicamente, desde 1998, y para muchas de nosotros que estuvimos participando desde 1993-94 en las protestas, pues extrañamos también la presencia de Irma Campos y de Esther Chávez Cano en estos momentos. Pero bueno, yo no quisiera tomar más la palabra y quisiera dársela al doctor Tonatiuh Guillén López, presidente de nuestra institución, para que nos dé las palabras de bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias, doctora Tabuenca. Quiero ser breve. Primero, saludar y dar la bienvenida a Alberto Brunori, quien es representante en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas de Derechos Humanos, también Alan García, de la misma oficina, Adela Lozoya y a Imelda Marrufo, de estas organizaciones en Ciudad Juárez, y subrayar lo que mencionaba hace un momento la doctora Tabuenca, de que el tema de feminicidio ha sido una preocupación de investigación en la que queremos ser útiles, queremos hacer investigación sin duda de calidad, pero también queremos impactar en las políticas públicas y queremos impactar en la opinión pública. Esa tarea la tenemos como gestión institucional, forma parte de un contexto mucho mayor y mucho más preocupante, en donde también el rubro general de derechos humanos y su violación en las situaciones diversas de la frontera mexicana es otra de nuestros temas de preocupación o de nuestras líneas de trabajo, en el mismo tono de generar conocimiento para influir en la política pública y en la opinión pública. Subrayo que dentro de ese amplio tema, alrededor de la migración y derechos humanos, también tenemos trabajo, investigación importante. Sin duda, el tema de la violencia contra las mujeres es un asunto fundamental. El asunto también de la migración alrededor de niños. Y últimamente, y de manera también muy preocupante, nos ocupamos del tema de la violencia en general en la frontera y de su impacto en derechos humanos y sobre todo en la convivencia, que a nivel cotidiano está muy alterada. Termino señalando que en el caso especial de Ciudad Juárez nos preocupa extraordinariamente esta región. Forma parte del problema general más amplio en la frontera mexicana, pero especialmente en Ciudad Juárez se ha agudizado este mapa de conflictividad social y de violencia y de violación de los derechos humanos. Nos preocupa extraordinariamente, y subrayo la enorme paradoja de que Ciudad Juárez en los primeros años 80, 83 a 86, a 88, Ciudad Juárez, en parte el estado de Chihuahua, fueron regiones que se caracterizaron por una movilización ciudadana extraordinaria, por una demanda también fundamental en su momento de la apertura política y de la transición democrática,
era una sociedad que se movilizaba en las calles de manera masiva, que salían a las calles mujeres sin ningún problema, de que la conflictividad política nunca implicó desbordar los límites del derecho, al menos en sus términos más generales, con relación a respeto de la vida de las personas. Y 25 años después, 30 años después, el escenario de aquella promesa de ciudad y de sociedad democrática del futuro que se construyó y se imaginó en los años 80, desafortunadamente no solo sigue alejada, sino creo más distante, considerando la gravedad de la situación del escenario de violencia y en especial en este caso como es el tema del feminicidio en Ciudad Juárez. Lo subrayo como una paradoja, lo subrayo como un reto de la sociedad mexicana y lo subrayo como uno de los retos de investigación de nuestra institución. Entonces por ello les agradezco que nos acompañen y que seamos también anfitriones de la presentación de estos libros, que formen parte de este gran debate intelectual, social y sin duda político-gubernamental, que nos conduzcan a iniciativas que avancen de manera efectiva en la solución de estos retos. Por lo pronto, nuestra institución se compromete a seguir produciendo conocimiento, investigación, es lo que hacemos, y con la misión, subrayo, de que ese conocimiento efectivamente puede impactar de manera positiva en la corrección de estos desequilibrios sociales tan profundos. Les agradezco a todos su presencia, les extiendo la más cordial de las bienvenidas y deseo que este evento tenga ese efecto de contribuir al conocimiento y a la conciencia social. Muchas gracias y bienvenidos nuevamente. De las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien nos dirigirá unas palabras. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Antes de decir algo sobre la materia, quiero decir que Naciones Unidas hoy está en luto. Quiero recordar los colegas y amigos, pero sobre todo todos los haitianos que están sufriendo hoy están en luto. Entonces tenemos ahí una población que no sabemos los números y además unos colegas y inclusive amigos que algunos sabemos que están a salvo, otros no sabemos. Entonces solo quería decirlo porque para Naciones Unidas el día de hoy en todo México está con la bandera a media asta. Dicho esto, muchas gracias al doctor Tonatiuh Guillén López, presidente del Colegio de la Frontera Norte, por sus palabras y por habernos facilitado este espacio privilegiado aquí en Ciudad Juárez para la presentación de los textos que nos traen aquí el día de hoy, lo cual refrenda el compromiso de la institución con la promoción de los derechos humanos. También agradezco a Adela e Imelda por aceptar nuestra invitación a estar aquí con nosotros y presentar los textos. Lamento que la doctora Monarres, por motivo de salud, no haya podido estar presente, pero evidentemente te agradezco mucho por acompañarnos en esta mesa. Para la oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, es una gran satisfacción poder presentar el día de hoy aquí los libros Feminicidio y Reparaciones con Perspectiva de Género. Esta presentación se realiza dentro del marco del 30 aniversario de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. La oficina tiene el firme compromiso de promover la protección y la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Desde 2005 ha llevado a cabo actividades específicas encaminadas a lograr ese objetivo, y feminicidio y reparaciones con perspectiva de género se desarrollaron en el marco de un proyecto fértil
que contó con el apoyo constante, sustantivo, generoso de la Fundación Ford para materializarse, y el talento de Patsili Toledo y Julie Guillerot, experta que desarrollaron las investigaciones y que agradezco nuevamente. El libro Feminicidio tiene como objetivo contribuir a la discusión en torno a ese concepto y problematizar la pertinencia o no de su tipificación, teniendo como principal marco de referencia el derecho internacional de los derechos humanos, especialmente de las mujeres. A través de esta publicación, la oficina pretende dar respuesta a la demanda de las organizaciones de la sociedad civil, de las y los académicos, de las y los funcionarios públicos interesados en el tema, brindando elementos que permitan tomar decisiones y definir estrategias a la luz de los estándares internacionales de los derechos humanos. Por su parte, Reparación con Perspectiva de Género pretende alcanzar uno de los principales desafíos que enfrentan las mujeres violentadas en sus derechos humanos. La obtención de medidas reparatorias la obtención de medidas reparatorias sensibles a su condición de género. Si bien es cierto que el énfasis de toda la actividad en favor de los derechos humanos debe encaminarse a la prevención y favorecer el cumplimiento de los estados de las obligaciones que tienen de respetar y garantizar los mismos, es preciso reconocer que cuando una violación a los derechos humanos ocurre, la misma debe desatar una serie de respuestas institucionales, reitero, institucionales, encaminadas a resarcir a las víctimas de acuerdo a su condición sexo-genérica. Debo señalar que luego de la presentación a nivel nacional de ambos textos, Ciudad Juárez se ha elegido como el primer lugar para dar, en el país, en primer lugar para dar a conocer su contenido, y evidentemente esto no es casual. El antiguo Paso del Norte ha registrado alta tasa de violencia en contra de las mujeres. Diversos organismos internacionales de derechos humanos han llamado la atención sobre los asesinatos en contra de las mujeres, mismo que en su mayoría siguen en la impunidad. Hace apenas una semana la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado mexicano mediante una sentencia definitiva por la desaparición y ulterior muerte de las jóvenes Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monarres. Si me permiten una digresión, la importancia de leer los nombres tal y como son para que se sepa que son individuos, no es 4 mujeres, 30 mujeres, no, los nombres hay que leerlos todos, cuyos cuerpos fueron, y cierro con la digresión, cuyos cuerpos fueron encontrados en un campo algodonero en noviembre de 2001. El gobierno de México sostuvo que se llevará a cabo los esfuerzos necesarios para cumplir con la sentencia. Una vez más, el Estado mexicano se encuentra ante el reto de implementar las medidas necesarias para identificar, procesar y, en su caso, sancionar a los responsables materiales e intelectuales de la violencia de género, además de reparar adecuadamente a las familias. Espero que los 2 libros, los cuales han sido entregados a las autoridades del Estado de Chihuahua también, contribuyan a erradicar la violencia feminicida en contra de las mujeres
y a garantizar el derecho a la reparación de las víctimas, tomando en consideración la situación específica de las personas afectadas en los términos señalados por la sentencia de la Corte. Por último, quiero aprovechar para hacer un reconocimiento a la noble labor desarrollada por Esther Chávez Cano, incansable defensora de los derechos humanos de las mujeres y pionera en la documentación del feminicidio en Juárez. Su partida reciente es un motivo de profunda tristeza, aunque su legado lleno de entrega y entusiasmo a la causa de las mujeres es un motivo de inagotable satisfacción. Sin más por mi parte, yo doy el micrófono aquí a Imelda, y Adela y Alan para que puedan hacer la presentación de esta, digamos, y abrir un debate sobre los dos documentos. Gracias. Gracias al señor Alberto Brunori por sus palabras. Y en estos momentos, tanto el doctor Guillén como el doctor Brunori se van a retirar para continuar con varios asuntos que tienen en sus agendas previamente establecidos. Para los compañeros y compañeras de la prensa, informamos que hoy por la tarde, a partir de las 5:30, en el Fiesta Inn, estarán el señor Brunori y Alan y otras personas de la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, dando una rueda de prensa, contestando a todas sus preguntas. Van a tener todo el tiempo que sea necesario. En estos momentos nos vamos a centrar en la presentación de los libros. Entonces, agradecemos mucho la presencia del doctor Guillén, del doctor Brunori. Nos vemos en la próxima. Ahora quisiera pasar a la presentación de Alan García, oficial de Derechos Humanos de la Oficina del Alto Comisionado en México, de las Naciones Unidas en México, quien nos va a presentar la perspectiva internacional tanto del feminicidio como de los derechos humanos. Nos va a dar una panorámica antes de que hagamos ya la presentación de ambos libros que tenemos preparados para hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Socorro. Muchas gracias a todos ustedes, todos y todas, por acompañarnos aquí en el Colegio de la Frontera Norte. Empezaría por la parte que concluyó el señor Brunori, sumándome esta sensación pues de profundo dolor por la partida reciente de Esther Chávez Cano. Tuve la oportunidad, el privilegio de conocerla y en efecto fue una buena amiga. Las múltiples ocasiones en las que me abrió su casa durante ya un largo tiempo. Como integrante de la oficina del Alto Comisionado, la verdad es que a mí me gustaría fundamentalmente escuchar a Imelda y a Adela y en función de eso yo reaccionar en la medida en que fui una de las integrantes del equipo de la oficina que estuvo coordinando la elaboración de ambas publicaciones. Señalando un poco el objetivo de las publicaciones y el marco dentro del cual se encuentra a la luz del derecho internacional de los derechos humanos, yo podría hacer una pequeña presentación y posteriormente a partir de lo que Adela y Imelda planteen y posteriormente las observaciones, comentarios, dudas de su parte, podríamos mantener y enriquecer este diálogo. El libro de feminicidio se desprende a partir de que en el año 2006 el Comité de la CEDAW, el Comité de la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres,
señalaba dentro del catálogo de recomendaciones derivados de una visita justamente aquí a Ciudad Juárez, entre otras, la pertinencia de tipificar el delito de feminicidio. Años después, el propio Comité de la CEDO, al momento de hacer una revisión periódica respecto del Estado que guarda el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado mexicano, de nueva cuenta sostuvo esta recomendación y dentro de una actividad por parte de la Oficina del Alto Comisionado, la actualización del diagnóstico sobre la situación de los derechos de las mujeres, una vez más se reiteraba la pertinencia de realizar un estudio a profundidad en torno a la pertinencia de tipificar el delito de feminicidio. Es importante señalar que a la luz del derecho internacional de los derechos humanos, una de las primarias obligaciones que se generan los estados es la de adecuar, adaptar su legislación interna a los contenidos de los instrumentos internacionales de derechos humanos. Esta es una de las primeras obligaciones, se tiene que hacer una adecuación legislativa. Este texto apunta al cumplimiento justamente de esta obligación primaria y las recomendaciones que el Comité de la CEDO le ha formulado a México, entre otros organismos internacionales de derechos humanos. En realidad, el texto de feminicidio problematiza, debate, discute la pertinencia, ¿sí?, de tipificar el delito de feminicidio. No llega, como nunca podría ser, digamos, desde una posición de un organismo internacional, a tratar de imponer, ¿no?, o a tratar de sujetar la tipificación de una conducta que probablemente ayudaría a erradicar particularmente la violencia feminicida. Lo que es cierto es que el Estado está obligado a adoptar un arsenal de medidas para erradicar la violencia en contra de las mujeres. Naciones Unidas tiene un instrumento internacional, una declaración para erradicar la violencia contra las mujeres. La Organización de los Estados Americanos tiene igualmente un instrumento, este sí vinculante, la Convención de Belém do Pará, que apunta a la misma dirección. Y dentro de el cúmulo de medidas que tienen que adoptar los estados, una de ellas es la tipificación diferenciada que responda a los actos de agresividad que padecen las mujeres. Entonces, el texto se propone esto, establecer algunos aspectos de conveniencia, algunas críticas, levantar algunas dudas, problematizar pues la pertinencia de tipificar el feminicidio a partir de algunas experiencias puntuales que ya se han dado particularmente en América Latina, algunas iniciativas que existen en el contexto mexicano. Me parece que dentro de los múltiples debates y temas de discusión que se albergan en el texto, el problema de la tipicidad, tal vez podríamos discutirlo más adelante, me parece uno de los más desafiantes para cualquier iniciativa de tipificar el feminicidio. Por lo menos las fórmulas de tipo penal que se suelen recuperar por el texto a partir de este análisis comparado en América Latina suelen ser fórmulas ambiguas, fórmulas vagas que podrían entenderse que igualmente vulneran el principio de estricta tipicidad, de estricta legalidad en materia penal. Y si podríamos hablar de alguna ventaja, pues me parece que visibilizar un problema que responda justamente a una especificidad concreta, particular que están enfrentando las mujeres, particularmente en contextos como los de Chihuahua. Dicho esto, en relación al texto de feminicidio, Reparaciones con perspectiva de género es un documento que pretende sintetizar dos vertientes, dos vetas del derecho internacional de los derechos humanos. Por un lado, el reconocimiento, ya lo comentaba, del derecho de las mujeres en la esfera internacional. Y por otro, el derecho de las víctimas que han sido transgredidas en sus derechos para obtener una reparación. Partamos de la premisa de que el Estado tiene una obligación. Uno, prevenir
que se cometan violaciones a los derechos humanos. Y que cuando lamentablemente estas ocurran, ¿no?, violaciones a los derechos humanos, el Estado tiene que actuar a partir de un concepto clave que la propia Corte Interamericana incorpora en la sentencia del campo algodonero. Debe actuar con la debida diligencia. Con la debida diligencia para reparar a las víctimas. Y de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos, la reparación pasa lista en 5 medidas. 1, la restitución, ¿sí?, digamos como objetivo primario. Se entiende que hay ocasiones en que es imposible restituir, pensemos en una ejecución, en un feminicidio. En segundo lugar, la satisfacción, fundamentalmente de carácter inmaterial, un perdón público, la creación de un memorial, etcétera. La indemnización, que supone una compensación de carácter económica. La rehabilitación, por ejemplo, medidas de atención médica, psicológica, para mermar la afectación producida por la transgresión a los derechos fundamentales. Y, en quinto lugar, el proveer garantías de no repetición. Dicho esto, como el marco a partir del cual surge la obligación del Estado de reparar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, como oficina en México del Alto Comisionado, quisimos incorporar un elemento adicional: la perspectiva de género al momento de definir cualquier medida reparatoria. ¿Por qué? Porque entendemos que la afectación en los derechos fundamentales, en los derechos humanos, en contra de una mujer, produce una afectación diferenciada, una afectación singular, a la cual debe responder el Estado al momento de tratar de repararla. Y esto nos coloca en el contexto mexicano en un desafío aún mayor. Porque está claro que uno ahorita tendría que poner el énfasis en la prevención. El segundo desafío es la documentación de casos, esto es la documentación de violaciones a los derechos humanos. Bueno, nosotros con este texto quisimos incorporar un elemento adicional que es justamente el derecho a la reparación plus perspectiva de género. Estos textos, la verdad es que están pensados fundamentalmente por problemáticas como las que ha enfrentado Ciudad Juárez, ¿no? Y llega, me parece, un muy buen timing. Cierto es que los mismos ya se han presentado en el último semestre del año pasado a nivel nacional, pero llegan en un muy buen timing con motivo de la sentencia del campo algodonero. El objetivo de los textos, se dice desde la propia presentación, es ayudar para que organizaciones no gubernamentales que se dedican a la defensa de los derechos humanos, particularmente de las mujeres, pero también autoridades del Estado que están obligadas a partir de los compromisos voluntariamente adquiridos a nivel internacional, y académicos y académicas cuenten con unas herramientas metodológicas, con un par de instrumentos metodológicos que incorporan una perspectiva de derechos humanos y una perspectiva de género al momento de trazar estrategias, definir políticas públicas y definir acciones tendientes a erradicar la violencia en contra de las mujeres y a reparar a las mujeres tomando en consideración su condición sexogenérica. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera enmarcar también ambos libros dentro de la presentación, ya que estos libros, Feminicidio de Pazilito Ledo Vázquez y Reparaciones con Perspectiva de Género de Julie Guillardón en Ciudad Juárez, en un esfuerzo conjunto de la Oficina de México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Colegio de la Frontera Norte, marca, como acabamos de mencionar, yo creo que todos estamos en el mismo canal, ¿verdad? Marca un momento significativo para nuestra institución. El colegio, como ya mencionamos, fue la primera instancia académica que tuvo como prioridad la investigación de esta violencia letal cometida por algunos hombres en contra de algunas mujeres por razones de género. Sin duda alguna, la preocupación y el estudio, la denuncia del feminicidio se ha permeado en otras instituciones y en otros organismos de los derechos humanos nacionales e internacionales. En este contexto, la reflexión sobre este paradigma teórico
ha irrumpido en varias disciplinas y una de ellas lo es el derecho, dentro de la cual se cuestiona desde el enfoque feminista si la participación del feminicidio como figura jurídica es o no una medida adecuada dentro del sistema de justicia en algunos países de nuestra América Latina, como lo plantea la doctora Toledo Vázquez en su texto. A fin de abundar más en este tema, Imelda Marrufo, quien es integrante de la Red de Mesa de Mujeres y también del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, nos va a analizar los aspectos más sobresalientes de este importante libro. Vamos a dejar las preguntas y respuestas para el final de las dos presentaciones. Pues buenos días a todas y a todos quienes se quedaron a la presentación de estos dos libros, de feminicidio y de reparación con perspectiva de género. Y bueno, saludar a mis compañeras de la mesa, a la doctora Socorro y a Adela Lozoya, también a Alan García. Quiero puntualizar o iniciar diciendo que el libro, este libro rojo que se llama Feminicidio, es un libro que en la parte central aborda las ventajas y desventajas o las controversias presentes para la tipificación del feminicidio como delito, como tal. Y decir que el hecho de que hoy estemos presentando estos libros, y en especial este de feminicidio, es significativo porque obedece a la presencia y a la participación histórica del movimiento feminista en la región latinoamericana y mexicana, y justamente han sido las académicas, activistas, organizaciones de mujeres y feministas quienes han planteado, demandado esta tipificación, pero sobre todo la posibilidad de entrar al debate. Y en ese sentido, el fallecimiento de nuestras dos compañeras, Irma Campos Madrigal, a finales del año pasado, y de Esther Chávez Cano, pues es especialmente significativa para nosotras porque ambas, digamos, forman parte de esta historia del movimiento feminista en Chihuahua y de las organizaciones justamente que demandaron esta discusión y plantearon el feminicidio como existente. Entonces, siendo así, yo quisiera plantear en mi intervención dos asuntos. El primero, uno que tiene que ver específicamente respecto a los elementos que a mi juicio y por el tiempo y el formato de este evento me parece interesante resaltar. Y el segundo, algunas aportaciones a la reflexión que plantea este libro, sobre todo en el contexto de la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos del campo algodonero. Siendo así, yo quiero nada más, a propósito de que la doctora Julia Monarres no se encuentra, y me pensaba saltear algunas cosas, porque pensé que Julia las iba a mencionar en la presentación, decir que este libro efectivamente plantea en su inicio una discusión y un debate sobre el mismo concepto de feminicidio o femicidio, ¿no? Y le quería dejar a Julia que hiciera ese trabajo, pero bueno, haré alguna breve noción solamente y me concretaré un poquito más hacia la parte de las controversias. Pues bien, decirles que el concepto de femicidio o feminicidio es una discusión, es un debate que sigue abierto y que es un debate que se ha dado en muchísimos países de nuestra región, y que no hay una sola posición que diga esta es la forma en que debe denunciársele. Pero sí recordar o decir que su término se remonta en 1990 con el aporte de las académicas feministas norteamericanas
Diane Rus, principalmente, que desarrolla este término de femicide, ¿no? Es el inglés femicide, para referirse a una serie de conductas criminales, principalmente, o de aquellas conductas que estaban generando a las mujeres de distintos países una situación de violencia extrema. Entonces, entendiendo pues que este concepto de femicide toma estas dos vertientes en su traducción al castellano, femicidio o feminicidio, entonces es justamente en ese momento en el que ahora estamos en este debate abierto, porque estas traducciones son recientes. Y entonces, si estamos hablando, si el planteamiento es que se tipifique, pues entonces el punto de inicio es qué se entiende por feminicidio o qué se entiende por femicidio, ¿no? Entonces, de ahí la relevancia y el aporte importante justamente del libro, ¿no? Y de la investigación que hace Pachili Toledo. Entonces, bueno, eso es como para iniciar. Lo que pretendía en realidad Diane Russell, lo que pretendía Diane Russell era justamente encontrar en estas situaciones de violencia extrema patrones o elementos comunes que pudieran clarificar el por qué se está cometiendo violencia contra las mujeres, ¿no? Eso estuvo como muy presente. Entonces, decirle solamente para efectos de esta mención y de no profundizar en el debate, porque no considero que se requerirían otras condiciones y otro formato para poder hacerlo, decir que las razones por las que algunos o algunas, ¿no?, consideran que se debe decir o denunciar el término como femicidio o feminicidio son diversas. En algunos casos se plantean más elementos de carácter o razones de carácter lingüístico sobre su uso correcto. En otros casos se plantean razones de carácter político. Es decir, hay grupos o una parte del movimiento que dice, bueno, debe de llamársele de esta manera porque en su origen, ¿no?, Diane Russell lo enunció de esta manera y su traducción debe ser tal, ¿no? Y esta es más reciente, esta forma de enunciarlo, entonces son pues razones de carácter político. Y hay otras razones de carácter, digamos, más de fondo, que tiene que ver con reconocer las situaciones de misoginia, de sexismo presente y sobre todo la responsabilidad del Estado en su actuación. Entonces, esas diversas razones están presentes en este debate. Entonces, esa por un lado. Por otra parte, me gustaría decir que efectivamente, como ya lo mencionó Alan García, una de las principales controversias de la tipificación tiene que ver justamente con las reglas de la tipicidad. Pero a mí me gustaría mencionar que justamente porque este asunto de la consideración de la violencia contra las mujeres fue considerado siempre como un asunto menor, ¿no? Y como algo a lo que no habría mucho que prestarle caso. Por ejemplo, cuando se empezó a hablar de la violencia doméstica, siempre se habló de un asunto sutil que no debería distraer la atención. Pero cuando entonces se empezó a decir que la violencia doméstica también provocaba asesinatos, ¿no?, y el movimiento de mujeres y feminista comenzó a visibilizarlo de esa manera, entonces pues ya cobró la violencia contra las mujeres y específicamente este tipo de violencia doméstica como un delito, ¿no? Entonces, de allí decir que lo relevante de esta parte justamente tiene que ver con esto, que hay una serie de resistencias, sobre todo en el mundo jurista, en el mundo académico jurista, en los tribunales, para poder hacer construir este nuevo tipo penal. Hay una resistencia, y esa resistencia obedece a una serie de cuestiones culturales, ¿no?, en mucho, porque esas reglas de la tipicidad, si revisamos, ¿no?, incluso en un análisis comparado, diversos ordenamientos de carácter penal, pues podríamos entonces pensar
ciertos tipos que no cumplen estrictamente estas reglas de la tipicidad, pero sí hay una examinación mucho más acuciosa y con lupa de revisar si las iniciativas planteadas cumplen con estas reglas. Esto no opera en los otros casos, pero sí opera en el caso de la tipificación del feminicidio. Eso es importante decir, que está presente aún y pues visibilizarlo. También decir que existen una serie de ventajas y de desventajas o de controversias presentes en esta tipificación, y yo me voy a concentrar solamente en enunciar algunas de las ventajas que Pachili Toledo nos aporta en esta investigación, y las que quiero enunciar de manera literal, pues para que quedara como mucho más claro y más expreso. Entonces, ella y el libro nos habla de que entre las ventajas se encuentran, respecto a estas tipificaciones, de género, le encuentra las siguientes. Dice: en los países en que la impunidad de estos crímenes es uno de los elementos más relevantes, la tipificación específica, sin duda, contribuye a reducir este fenómeno. Ello en cuanto a posibilita un control y registro particular de los casos, así como un seguimiento más preciso a los procedimientos de investigación y judiciales que se lleven a cabo. Esto también se ve favorecido por la existencia de personal especializado en estos crímenes, a través de unidades especiales que, en general, solo pueden ser establecidas por una tipificación especial. Otra ventaja que ella coloca, dice: más allá del impacto de la impunidad de los casos, la existencia de tipos específicos ofrece la posibilidad de un registro mucho más minucioso y confiable de los casos de femicidio y feminicidio. El registro y caracterización a que se puede dar lugar la existencia de tipos específicos, además, se relaciona directamente con la eficiencia de la prevención que puede realizarse a partir de la información confiable con que se cuente. Junto con el registro, la tipificación incide directamente en las posibilidades de control y seguimiento que puede realizarse desde organizaciones de la sociedad civil como desde el resto del aparato del Estado. Aquí quiero recordar que, citando las palabras del señor Alberto Brunori, lo importante que fue la documentación en Ciudad Juárez por el Centro de Crisis Casa Amiga, justamente de hacer este registro de asesinatos de mujeres. Entonces, de esta manera, en esta ventaja, por eso lo resalta de manera particular, porque dice que contribuiría a generar datos e información que no quede lugar a dudas. Pues bien, otra de las ventajas es que la tipificación de estos crímenes constituye, en la mayor parte de los países latinoamericanos, la primera forma de legislación dirigida específicamente a sancionar la violencia contra las mujeres. Esto resulta de fundamental importancia luego de que muchos años en que esta forma de violencia ha sido invisible por los ordenamientos jurídicos, oculta bajo denominaciones como violencia familiar u otra. Desde esta perspectiva, una normativa penal enfocada específicamente en la violencia contra las mujeres puede permitir y respaldar sin duda la adopción de medidas específicas en otras áreas normativas en que la discriminación contra la mujer no se aborda de manera específica. Esas son algunas de las muchas ventajas que ofrece la tipificación. Y en la parte de las controversias y de las desventajas, ya mencionábamos esta parte que tiene que ver con las reglas de la tipicidad, que no me voy a meter aquí porque no es el momento, además son cuestiones muy técnicas, pero sí decir que si bien, y en la presentación del libro lo considera, este es un libro y una investigación de información de la región, es decir, no presenta información a fondo y detallada del caso específico mexicano. Si bien es cierto que señala la existencia de dos leyes en la región, como la ley de Costa Rica y Guatemala, y en su mayoría iniciativas, sobre todo en el país México, ¿no? Todas estas iniciativas a partir del 2004,
Entonces, no profundiza porque no es el objetivo del caso mexicano. Por lo que en mi siguiente parte del comentario, sí lo voy a hacer, sobre todo a la luz de la resolución de la Corte Interamericana. No sin antes decir que una de las desventajas justamente de esta tipificación de las controversias, y que, bueno, lo voy a leer. Dice, pero aún lo más importante en términos de conveniencia de la tipificación resulta evaluar de qué manera la tipificación del femicidio contribuye en términos concretos a la erradicación del fenómeno en el país. Esto debiera ser especialmente considerado en los países o regiones en que la mayor parte de las problemáticas asociadas con la persecución penal del feminicidio se encuentran en ausencia de un tipo penal específico, sino en cuestiones principalmente relativas a la actuación de organismos policiales y judiciales involucradas en la investigación. En otros, la tipificación del feminicidio puede ser más bien construir una forma de distraer la atención social de las dificultades que tiene el sistema penal para abordar formas de violencia contra las mujeres que no terminan en muerte y cuya superación exige reformas legales que entrañan costos económicos mucho mayores que la tipificación. Entonces, dice, en consecuencia resulta fundamental un análisis de la conveniencia de tipificación a partir de la realidad y naturaleza de las dificultades que presenta en la práctica la prevención, investigación y sanción del feminicidio o femicidio en cada país o región. Es decir, en esta parte, y también atendiendo al caso mexicano, debo de decir que en marzo del año pasado, el 20 de marzo, por ahí del 20 de marzo, nos tocó participar a la doctora Julia Monarres y a mí en una reunión a la que la oficina convocó a diversas personas en el país que estábamos más involucrados en este tema de feminicidio, y justamente tenía que ver con una retroalimentación a la consultoría y al documento que Patsili Toledo nos estaba presentando. Una de las mayores desventajas que se dijeron en esa reunión tenía que ver con considerar que en el caso mexicano la forma de operación de los operadores, o la forma del trabajo de los operadores del sistema de procuración y administración de justicia es deficiente, la corrupción, la falta de protocolos, etcétera, etcétera. O sea, estas debilidades que se encuentran incluso en el caso de Chihuahua, tocante al nuevo sistema de justicia penal que tenemos y las deficiencias que ya presentaba. Entonces se consideró justamente que no era conveniente por esos motivos, sobre todo no tipificar, porque si no se resolvían esta serie de situaciones, ¿no?, que tenía que ver más a los operadores del sistema de justicia, lo único que iba a generar era producir mayor impunidad. Entonces, esta parte es muy importante porque además de estas reglas técnicas de tipicidad y demás, en el caso mexicano fue uno de los elementos más relevantes de por qué no tipificar. Entonces, bien, me queda tiempo suficiente para hacer esta relación. Pues bien, voy a decir lo siguiente. Yo considero que la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ayuda mucho, realmente, en la parte de lo que dispone, justamente a profundizar en este debate que tiene que ver con las ventajas, con las desventajas sobre lo que tiene que ver con la ineficacia y deficiencia y el estado de los operadores del sistema de procuración de justicia. Entonces, leerlo y entender estas desventajas a la luz de la Corte Interamericana creo que va a ser un paso significativo para profundizar más en el debate, o por lo menos para que en esta parte de la tipificación de esta discusión se pueda avanzar aún más. Entonces, y en ese sentido, quiero leer en estos minutos que me quedan lo siguiente. Debemos de recordar que el 10 de diciembre del 2009, día en que se conmemora la firma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos publicó la sentencia del Campo Algodonero, en la que se condena al Estado mexicano por violar los derechos humanos de 3 mujeres
desaparecidas, torturadas y asesinadas en Ciudad Juárez. Esmeralda Monreal, Claudia Ivette y Laura Berenice. Pues bien, la sentencia es una buena noticia por diversas razones. Primero, porque la impunidad en torno a las víctimas del caso toma posibilidades de repararse, después de un proceso de más de 7 años. La condena tiene un alcance en el reconocimiento del contexto de violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez, que es una violación de derechos humanos. La Corte confirma su competencia respecto a Belén do Pará, y los derechos de las mujeres se confirman como derechos humanos universales, exigibles y justiciables. La perspectiva de género se incluye como una cualidad de la acción de los estados para que se consideren reparados los daños. Define acciones que el Estado tiene que hacer para reparar los daños, tanto a las personas ofendidas directamente por el caso, también para que los hechos no se repitan, es decir, políticas públicas, reformas en las autoridades y aún en la población. Respecto al término, la Corte decide no entrar en el debate, en parte porque la comisión, que es quien presenta la demanda, no calificó los hechos como feminicidio. Sin embargo, creemos, algunas compañeras, colegas y yo, que lo importante es que sí confirma que hay homicidios de mujeres por razones de género y que en Juárez hay un contexto de violencia contra las mujeres, pero la Corte se queda tímida en asumir que si ese contexto provoca feminicidio. Bueno, pero para el avance del debate en torno al término es un punto relevante el hecho de que la Corte trata de definir que los 3 casos son cometidos por razones de género. Otro punto importante es que no rechaza el término, simplemente dice que lo que unos conocen como feminicidio, la Corte lo nombra como homicidio de mujeres por razones de género. Entonces, eso respecto de la discusión del término. Y respecto de la desventaja y las controversias en lo que ya he mencionado sobre el sistema de procuración de justicia, los operadores, ministerios públicos, etcétera, etcétera, también decirles que en su resolución la Corte retomar algunas disposiciones de la Corte en su resolución que tienen que ver con estas controversias y voy a mencionar solamente algunas disposiciones. La resolución de la Corte tiene una forma de la estructura, que es una forma también técnica que no me meto aquí, pero sí decir que en lo que la Corte dispone, ¿no?, sobre los administradores de la justicia y el sistema, dice, el Estado deberá, conforme a los párrafos 452, 455 de esta sentencia, conducir eficazmente el proceso penal en curso y, de ser el caso, los que llegasen a abrir para identificar, procesar y, en su caso, sancionar a los responsables materiales e intelectuales de la desaparición, maltratos y privación de las jóvenes González, Herrera y Ramos, y plantea una serie de directrices que tiene que ver con los obstáculos justamente para que las mujeres, y en estos casos ellas, puedan acceder a la justicia. Hace una serie de planteamientos muy concretos. En la disposición 8 plantea que el Estado deberá, en un plazo razonable, continuar con la estandarización de todos sus protocolos, manuales, criterios ministeriales de investigación, servicios policiales y de impartición de justicia, utilizados para investigar todos los delitos que se relacionan con las desapariciones, violencia sexual y homicidios de mujeres, conforme al Protocolo de Estambul, el Manual sobre la Prevención e Investigación Efectiva de ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias y sumarias de las Naciones Unidas y los estándares internacionales de la búsqueda de personas desaparecidas con base en perspectiva de género. Es decir, en las disposiciones justamente la Corte ya le da al Estado mexicano en su conjunto, estoy hablando de los 3 poderes y los 3 niveles de gobierno, una serie de posiciones para que pueda trabajar en esta parte y que las acate, que las cumpla, y si eso se avanza, creemos que en mucho ayudará justamente a esta discusión que la tipificación del feminicidio plantea. Como ya se me acabó el tiempo, yo nada más quisiera decir, por último, 30 segundos, lo siguiente. Decir que es muy importante resaltar que también dentro de la Corte dispone y dentro de las controversias suscitadas para el caso mexicano, es de importancia a generar una mayor vigilancia, no solo de los operadores ministeriales y de procuración de justicia, sino en general de todas las instituciones que se han creado y construido en torno al feminicidio.
y de aquellas que tienen que ver como ministerios públicos, pero también aquellas que tienen que ver con la prevención de violencia contra las mujeres. En ese sentido, creemos que hay aún asignaturas pendientes que en los siguientes años, por lo menos en los siguientes 3 años, que son el plazo que la Corte Interamericana da para el cumplimiento de estas disposiciones, me parece que el papel que podemos jugar, tanto académicos, organizaciones de la sociedad civil, y servidores públicos de los distintos niveles, va a tener un papel relevante en el seguimiento de estas disposiciones y de este cumplimiento. Y voy a leer el último párrafo para decir que en días recientes y en comentarios que hacíamos una compañera colega, Andrea Medina, y yo, consideramos que el mejor homenaje a Esmeralda Monreal, Claudia Ivette y Laura Berenice es dar seguimiento a esta sentencia, generar con nuestra creatividad acciones para que su resolución se realice no solo para este caso y en los plazos que se definen, tomarlos como acciones que se vayan institucionalizando y se mantengan de manera que ninguna mujer tenga que vivir de nuevo una situación así, y nos recuerde día a día la necesidad y los beneficios de crear relaciones entre hombres y mujeres y en ciudadanía desde la igualdad, la equidad, sin discriminación y sin violencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Imelda. Yo creo que no era la intención de Julia de entrar en el debate porque lo que estoy leyendo, una gran parte me lo envió ella. Pero aquí tengo su libro para, al final igual podemos ver qué es lo que menciona. Bueno, reparaciones con perspectiva de género de Julie Guillerot llega en un momento crucial para quienes hemos participado en la revelación del feminicidio. Desde la investigación, la marcha, la manifestación, el teatro, la poesía, la fotografía, el cine, la denuncia y el acompañamiento a familiares de víctimas para detener la violencia letal con palabras como ni una más y justicia. Aparece también en el momento, como ya se ha mencionado mucho en esta mesa, en el que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos recién ha emitido una sentencia contra el Estado mexicano en el caso del conocido por nosotros como Campo Algodonero. A fin de iluminarnos más en este tema, Adela Lozoya, que es jueza, yo tengo aquí todo del nuevo sistema de justicia penal del Tribunal Especializado para Adolescentes, nos explicará la complejidad de la reparación como una nueva herramienta para el avance de los derechos humanos de las mujeres y en el que llama al Estado, como salvaguarda de nuestra integridad, a cumplir en esa esfera doméstica en nuestro estado de Chihuahua con los pactos signados internacionalmente para respetar los derechos humanos desde un enfoque plural y humanista, que también un poco esto lo había mencionado Alain. Gracias. Yo agradezco a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas, a la doctora Julia Monarres, que no se encuentra presente y que esperemos pronto recobre la salud, a la doctora Socorro por esta invitación. Y creo que algunos de los comentarios que ya se han dado como parte integrante del sistema de justicia penal y este nuevo sistema de justicia penal son como pedradas que me llegan, ¿no? Claro que en la medida de lo posible esta servidora hace lo mejor en su trabajo e incluye todo lo que ha aprendido y lo que ha revisado respecto a la perspectiva de género. Igual hay muchas cosas por hacer y esperemos que el Estado en su conjunto y el Poder Judicial en específico pues también se aplique para ello. Juliette Guillerot hace una revisión exhaustiva tomando como base el derecho internacional de derechos humanos de cómo los instrumentos internacionales, la jurisprudencia internacional y los estados establecen el deber a la reparación en el caso de violación a los derechos humanos en clave de género, dando cuenta de cómo se da la reparación en el nivel
internacional, regional y local. De acuerdo con el derecho internacional de derechos humanos, los estados tienen la obligación de respetar y garantizar a todas las personas que se encuentren en su territorio y a todas las personas sometidas a su jurisdicción de los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Cuando esto no ocurre, los estados tienen la obligación de otorgar una reparación a las personas cuyo derecho ha sido transgredido, lo que supone, si esta reparación se hace en clave de género, que cuando la víctima sea mujer, esta reparación sea sensible a su condición sexogenérica. En el ámbito de los derechos humanos debemos reconocer que no solo el Estado es quien viola los derechos humanos de las personas, sino también al permitir que los agentes individuales, es decir, los que no forman parte del Estado, también violan los derechos de las personas, y al Estado, al permitir que esto ocurra, al no establecer mecanismos para la prevención y la protección de los derechos humanos de las personas, pues entonces asume la responsabilidad respecto de su omisión al no garantizar los derechos humanos de las personas. La autora nos muestra ejemplos específicos de cómo los sistemas universales y regionales de derechos humanos de los tribunales penales internacionales, de las comisiones de la verdad y de los programas de reparaciones derivados han incorporado o no a las reparaciones la perspectiva de género al hacer un análisis de la práctica en el ámbito judicial, cuasijudicial y administrativo de la reparación a las víctimas de violación de derechos humanos. Al realizar este análisis en clave de género implica que la reparación, ya sea en sede judicial o en el ámbito administrativo, conlleva a responder, según la autora, a una serie de preguntas, como cuál fue el daño, por qué ha sido cometido, quién lo cometió, contra quién se cometió, cuál fue su impacto específico y diferenciado y cuál fue su impacto primario y secundario. Todo esto debemos hacerlo en clave de género. Si no estaríamos hablando de que es una reparación verdadera y justa. Lo que conlleva la búsqueda de la verdad sobre las causas y consecuencias de cada caso individual de violación a los derechos humanos, lo que implica abarcar no solamente las vivencias de las mujeres y su entorno a raíz de la violación de sus derechos humanos, sino también un examen de las desigualdades y discriminación de género que sufren las mujeres en la vida cotidiana. Entender que la exclusión de género persiste a la violación de los derechos humanos y se agrava durante y después de violaciones. Ello implica 3 tareas fundamentales: reconocer la existencia de la discriminación e invisibilidad de un sector de población, en este caso las mujeres, entender que la violación de los derechos humanos se desarrolla sobre la base de situaciones previas de desigualdad en relaciones jerárquicas, de discriminación y de inequidad étnica, social y de género. Y tercero, preguntarse cómo las violaciones de los derechos humanos han afectado a hombres y a mujeres de manera diferente. La autora, durante la revisión del texto, nos presenta los conceptos de víctima, en el caso de la víctima, que sería la persona a la cual directamente se le han violado sus derechos humanos, pero también, dependiendo de los mecanismos internacionales, este concepto de víctima se puede ver más ampliado, es decir, no solamente en contra de la persona que se ha violado el derecho, sino también con sus familiares. La autora hace un análisis exhaustivo de algunas decisiones en el que nos señala que las mujeres se ven afectadas por violaciones de derechos humanos a otro. Supongamos un caso donde al padre de la familia, al esposo, se cometen violaciones de derechos humanos, no sé, concluyendo estos con la muerte de esta persona. Entonces, al hacer la reparación la reparación, la autora nos dice, tenemos que ver las condiciones específicas de las mujeres, es decir, no podemos hacer reparaciones generales. ¿Por qué? Porque a cada miembro impacta de manera distinta. A las mujeres nos impacta de manera diferente, porque en este caso las mujeres
pueden no haber sido trabajadoras y al momento en que el sostén de la casa desaparece, ya no puede, ya es ella la que tiene que ser la que se emplea, la que tiene que sostener la casa. Entonces hay cuestiones diferenciadas porque se afecta su ámbito privado, su ámbito público, toda su dinámica familiar, pues tiene que modificarse, tiene que cambiarse y ella tiene que hacer otras actividades que no hacía. El origen del concepto de la reparación se da sobre la base de la responsabilidad. El derecho internacional público recoge la tesis privativista según la cual las consecuencias jurídicas de la responsabilidad civil por violación de una obligación da lugar a la reparación del daño por el sujeto responsable. En este caso, pues el sujeto responsable va a ser el Estado o bien los Estados. Con la creación de la ONU y la aceptación de la Carta de Naciones Unidas, principal instrumento de derecho internacional, y después de la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los pactos internacionales de derechos humanos, se reconoció que estos no eran ya una cuestión de competencia sujeta a jurisdicción interna de los Estados. El derecho internacional de derechos humanos se transforma en el derecho de las relaciones intraestatales que contemplan las relaciones entre los Estados y los seres humanos bajo sus respectivas jurisdicciones. Anteriormente o al inicio, el Estado respondía sobre violaciones a los miembros de su propio Estado, pero respondía internamente, es decir, pues era juez y parte, no él decidía cómo resolvía las situaciones de violación a derechos humanos, y salvo que hubiera involucrado un individuo, una persona de un Estado diferente, entonces este otro Estado podía hacer reclamaciones respecto a la violación de derechos humanos que hubiera sufrido su connacional. Cuando hablamos en sede de derechos humanos, se establece que ya que ya no es un orden nacional interno el que se va a hacer cargo de estas reparaciones, sino que hay un orden supranacional donde los individuos, como personas, podemos acudir a los distintos organismos internacionales para exigir que se respeten nuestros derechos humanos y en el caso de violaciones graves a los mismos, exigir las reparaciones. Como lo señalaba anteriormente, la obligación del Estado es respetar y hacer respetar los derechos humanos internacionales reconocidos, lo que incluye el deber jurídico de prevenir violaciones de derechos humanos, de investigar violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción, identificar al responsable, imponer las sanciones pertinentes y el deber de proporcionar reparaciones a las víctimas. El libro de reparación con perspectiva de género está íntimamente y estrechamente relacionado con el libro de feminicidio. El libro de reparaciones es podríamos decir en cierto sentido que es la siguiente parte al libro de feminicidio. ¿Por qué? Porque primero se debe establecer una violación a los derechos humanos fundamentales y posteriormente a ello, cuando no existe la posibilidad de restitución, entonces se va a dar la reparación. Si analizamos la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ya se ha señalado aquí, debemos hacerlo con perspectiva de género. Hay ciertas directrices que se establecen, principios y directrices que en el 2006 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó sobre el derecho de las víctimas de violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario. De hecho, Alan nos señalaba ya cuáles eran las formas en las que se debe dar esta reparación. Los principios y directrices establecen la restitución y, como se señalaba, siempre que sea posible. Hay ocasiones en que esto no es posible, es decir, no es posible regresar las cosas
al status quo antes, al estado en que estaban antes de que se cometiera la violación de derechos humanos. Pero si esta restitución la revisamos en sede o en clave de perspectiva de género, también a veces no queremos que nos regresen las situaciones, en el caso de las mujeres, a las condiciones que teníamos antes. Sí, porque esas condiciones que teníamos antes se basan en cuestiones de discriminación y de desigualdad. Entonces, cuando se hace este análisis con perspectiva de género, establecemos que también no se va a restituir de la misma manera en que estaba, sino que vamos a visualizar las condiciones de desigualdad que tenían las mujeres antes. Como se señalaba al principio, la violación a derechos humanos y la desigualdad de las mujeres se da antes, durante y después de la violación a los derechos humanos. Respecto a la indemnización, que ha de concederse de forma apropiada y proporcional a la gravedad de las violaciones y a las circunstancias de cada caso por todos los perjuicios económicamente valuables que sean consecuencia de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o violaciones graves al derecho internacional humanitario, que son el daño físico, el daño mental, los daños materiales, la pérdida de ingreso e incluso el lucro cesante. En este caso también la autora nos señala que cuando se establece la indemnización y al hacerlo en clave de género debemos establecer a cuáles miembros, beneficiarios o herederos vamos a entregar esta indemnización que se representa en una cuestión económica, y si lo hacemos en clave de género, de qué manera. Hay un caso que la autora nos presenta donde se da la poligamia, es decir, la víctima sobre la cual hay violaciones graves a los derechos humanos y sobre la cual se da la indemnización, es una persona, un hombre que tenía varias mujeres. Entonces, a la hora de realizarse la indemnización, las mujeres acceden a la indemnización en un porcentaje igual al de los hijos. Es decir, que si son 5 hijos de una mujer, pues se divide entre 6. Pero resulta de que si son varias mujeres, la parte que le tocaba a ella, si fuera una, se dividiría entre las distintas mujeres, y eso ya no es ni igualitario ni equitativo. Entonces, el libro nos muestra ejemplos específicos de cómo se ha dado la reparación, cómo los mecanismos internacionales no han establecido claramente la perspectiva de género en la práctica de las reparaciones, como el comité de la CEDAW tiene visos apenas insignificantes de incluir la perspectiva de género en las reparaciones. Nos habla también del sistema europeo y el interamericano en relación a las víctimas y familiares. El Convenio Europeo para la Protección de los Derechos y las Libertades Fundamentales vincula el término de víctima y parte demandante, víctima y parte perjudicada. En virtud de estos, los miembros de la familia podrán adjudicarse las reparaciones solo si la víctima está muerta o bien cuando los familiares de la víctima directa sean considerados ellos como víctimas de la violación de derechos humanos. En este caso, cuando hay una violación a derechos humanos, puede haber varias víctimas. En principio está la víctima directa de la violación a los derechos humanos, pero también hay otras víctimas sobre las cuales también hay violación a derechos humanos fundamentales. En la sentencia de la Corte Interamericana, en el caso que conocemos como campo algodonero, esta situación está muy visibilizada. ¿Por qué? Porque la Corte primero hace un análisis respecto de las víctimas
y posteriormente hace un análisis de cómo a las familiares de las víctimas también les fueron violentados sus derechos humanos. Entonces, el libro nos permite hacer un análisis de cada una de las sentencias, de las resoluciones que los distintos organismos internacionales puedan llegar a dar. Y me queda muy poquito tiempo, entonces hay que comprarlo, hay que leerlo. Bueno, hay que bajarlo, es gratis, entonces como ya no está ahí, hay que bajarlo de la página del Alto Comisionado y leerlo. También nos hace una revisión de cómo las comisiones sobre la verdad, en el caso de Argentina, ha tratado las reparaciones. Y bueno, estas no incluyen la perspectiva de género, pero hay ciertas situaciones que sí considera. En el caso considera el apartado de la tortura y en el mismo señala o pone de relieve específicamente al establecer los casos de violencia sexual, aunque no lo dice de esta manera, sino que la Comisión de la Verdad en Argentina habla más sobre la perversión sexual, que es un término que se pierde y que no tiene nada que ver con la perspectiva de género. Sin embargo, al mencionarlo, pues hace ver que efectivamente en el momento de la dictadura las mujeres sufrieron violaciones específicas a sus derechos humanos. Dedica un capítulo específico a las mujeres embarazadas, a las mujeres embarazadas desaparecidas, a las niñas desaparecidas, y también cómo la mujer sufrió en gran medida la acción represiva. Por su parte, la Comisión de la Verdad sudafricana, esta tiene priva en ella un lenguaje neutro, sin embargo lleva a cabo una audiencia pública dirigida a mujeres y dedicó un pequeño apartado de su informe final a dichas audiencias. Y como se me acabó el tiempo, está la Comisión de la Verdad de Perú, la de Sierra Leona, la de Timor-Leste, y en esta es donde sí se establecen ya claramente en el mandato de la Comisión de la Verdad la perspectiva de género. La autora nos hace ver que toda esta revisión que realiza respecto a las resoluciones que se han dado en los distintos ámbitos, tanto en el internacional como en el regional y el local, es fundamental para que México tome en cuenta lo que han hecho estos otros estados o en los mecanismos internacionales para la hora que revise los casos específicos. Yo creo que hasta ahorita no tenemos, México no ha emitido ninguna resolución sobre reparación sobre reparaciones a violación de derechos humanos en el ámbito interno, pero también este libro nos ayuda no solamente para en el contexto de los derechos humanos en general, sino también podríamos verlo, cómo incluir la perspectiva de género en las leyes de atención a víctimas de los delitos, ¿no? Que sí son leyes que existen en nuestro sistema local, y podríamos ver si se incluye o no y cómo se incluye la perspectiva de género, y en caso de no incluirla, y cómo se repara, y en el caso de los asuntos específicos que llegan al sistema judicial penal, pues de qué manera hablamos, no en el ámbito de reparaciones, en lo que hace el libro, en el contexto general, pero a lo mejor sí en términos de reparación del daño, porque es inimaginable el que hablemos de reparación del daño a víctimas de violación y estemos hablando de pagarles económicamente 6,000 pesos, ¿no? ¿Por qué? Porque alguien valoró que una persona que es
víctima de estos ilícitos, pues con 6,000 pesos de terapia ya está reparada, ¿no? Entonces, el libro nos permite verlo de muchos ángulos y creo que es importante que la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas le haya hecho llegar a nuestras autoridades locales, estoy hablando del estado de Chihuahua, estos 2 libros, que esperemos los lean y recojan la información que estos tienen para poderla incorporar en los sistemas. A lo mejor con eso es un autogol, ¿no? Pero yo creo que necesitamos hacerlo porque efectivamente las discusiones que se dan en el ámbito judicial son discusiones muy dogmáticas. El término de feminicidio está discutido de otras maneras, planteado de otras maneras. Gracias. Gracias, pues entonces abrimos la mesa para discusión, preguntas, respuestas, invitaciones, abundar en algunos términos. Más bien que lo lean, ¿no? Sí. Invitación a leerlo. ¿Dónde lo podríamos conseguir? Porque ya desaparecieron los que trajeron. Y los que quienes estamos sentados y sentadas, se me hace Sí, que no conseguimos. Sí, con mucho gusto. Ambas publicaciones, junto con otras que la oficina en México del Alto Comisionado ha publicado, están disponibles en la página de internet de la oficina, que es www.hchr.org.mx. Ahí están disponibles. Y a mí me surge la duda sobre este concepto de feminicidio. También es un concepto el área encargada de feminicidio no fue porque corresponde al género. Es decir, ¿en dónde sí? ¿En dónde no? ¿Qué criterio? Derogar y... Sí. Sí, muchas gracias. A ver, empiezo por la primera parte. Extenderlo a otros grupos, ciertas categorías penales, creo que
creo que probablemente no sea la solución. A ver. Empiezo un poco antes. Me da la impresión, y esto en la mesa redonda a la que ya hacía referencia Imelda, creo que quedó muy claramente evidenciado, que en gran medida el movimiento feminista y el movimiento de mujeres que he estado tratando de documentar y documentando el fenómeno del feminicidio, e incluso el movimiento de derechos humanos, tiene poca credibilidad en la justicia retributiva propia del derecho penal. La verdad, ¿no? Y hay mucho escepticismo respecto de si las respuestas a fenómenos tan complejos como el de la violencia en contra de las mujeres y la violencia feminicida debe pasar lista en un instrumento tan trillado como el del derecho penal, que fundamentalmente ha sido un derecho penal de corte autoritario, patriarcal, sexista. Creo que esta parte está de trasfondo, de telón de fondo, y eventualmente podríamos discutirlo, ¿no? Y lo menciono un poco porque esta duda o este escepticismo eventualmente también estaría presente cuando se discuta la posibilidad de incorporar tipos penales específicos para tutelar a determinados grupos, personas con discapacidad, minorías sexuales, minorías lingüísticas, etcétera. Es un fenómeno muy complejo y hay quien sostiene que es mejor capacitar a las y los operadores jurídicos para que dentro del margen de punición que permiten los tipos penales que establecen, por ejemplo, una pena mínima y una pena máxima, se le dé la atribución a quien acusa y a quien aplica la sanción de jugar aplicando una sanción mayor cuando, por ejemplo, se acredita que se ha cometido un homicidio por razones de género, por recuperar el concepto empleado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Igualmente podría ocurrir en relación a los otros tipos penales en función de la calidad de la víctima del delito. Esto es, cuando se asesina a una persona, por ejemplo, a un homosexual, por su preferencia u orientación, ahorita no quiero entrar a esta discusión, si es una preferencia, orientación, en fin, el operador y la operadora jurídica tienen un margen de maniobra. Y valdría la pena, mientras se construyen o no estos tipos penales específicos, capacitar en clave de género, capacitar en clave de derechos humanos a las y los operadores jurídicos para que visibilicen esa problemática específica. Y no hay que esperarnos a que se obtenga la tipicidad para exigir una visibilización jurídica del fenómeno social que estamos viviendo, ¿no? Es aquí fundamental, y creo que Imelda lo decía muy bien, mientras las y los operadores jurídicos no se apropien de la perspectiva de género, difícilmente podremos avanzar. Y la adecuación de la normatividad interna, que es un compromiso de los estados, es solamente una parte, decía yo, de un arsenal de medidas que tienen que adoptar los estados. Y esta arsenal pasa lista justamente en reivindicar una perspectiva de género, porque también, como se comentaba en la mesa, la aplicación, la definición del derecho y la aplicación del derecho no es neutra en términos de género. Esto responde a una sociedad igualmente patriarcal, una sociedad sexista, una sociedad androcéntrica. Creo que esto está más que evidenciado. Bien respondía Imelda esta parte que yo comentaba, cuando se critica la ausencia de una tipicidad firme en el delito de feminicidio o femicidio, bueno, se coloca evidentemente un doble rasero, ¿no? Y se es mucho más escrupuloso. Claro, desde una perspectiva de derechos humanos hay que mantener, ¿sí?, esa supervisión respecto de todos los tipos penales, no exclusivamente de estos, y ser, digamos, balanceados en cuanto al análisis de cualquier figura delictiva. Creo que hay este problema de fondo. ¿Creemos o no en el derecho penal? ¿Creemos que el derecho penal es la respuesta para problemas tan complejos?
¿O le apostamos mejor a otro tipo de justicia, no de carácter retributivo, como la del derecho penal, fincada en la pena y el castigo, sino más bien en una justicia de carácter reconstructivo, restaurativa, como la que hasta cierto punto el texto de reparaciones con perspectiva de género trata de poner sobre la mesa? Una contribución de las comisiones de la verdad, que también se detallan en el texto de Yulí, es que la justicia transicional ha tratado justamente de colocar una nueva plataforma, una nueva visión, un nuevo paradigma, tratando, sí, de restituir cuando esto es posible, pero fundamentalmente poniendo un énfasis en cuanto a las medidas reparatorias, que son las garantías de no repetición. Bien lo decía Adela, exigir como medida reparatoria la restitución cuando quien está enfrente en calidad de víctima es una mujer, no es un gran avance. ¿Por qué? Porque es retrotraerla a un esquema de sociedad patriarcal, machista, ¿sí?, sexista, en donde finalmente poco tardará en volverse a suscitar una transgresión en sus derechos fundamentales. La apuesta fundamental, desde mi perspectiva, en materia de reparaciones, tiene que ser una reparación que apunte hacia las garantías de no repetición. Señalaba yo que en materia de reparaciones hay 5 modalidades, y como la quinta que enuncié, no por razón jerárquica, es justamente la de las garantías de no repetición. Unas garantías de no repetición que apuntalen a un proyecto de justicia transformativo, reconstructivo, ¿sí?, orientado hacia el futuro, y que pretenda justamente evitar que esto ocurra, ¿no?, y transformar la sociedad en una clave de género. No sé, aquí le dejaría y pasaría el micrófono. Yo más bien aprovecho aquí esta mesa de confianza, pues porque la parte interesante y que también fue criticada en su momento cuando Patsili Toledo nos presenta el documento, fue criticada en términos de que la oficina no tomó una posición, pues para definirse a favor o en contra de la tipificación, y en ese sentido, pues verse también como una oficina con cierta timidez desde ahí, ¿no? O sea, fue, digamos que hubo esa crítica a la oficina. Sin embargo, yo considero que tenemos una buena oportunidad y que a lo mejor tendríamos que aprovechar esta oportunidad para lo siguiente. Como ya lo sabemos, es mucho más llamativo y sigue teniendo una mayor convocatoria hablar de las ejecuciones de crímenes o de personas, ¿no?, por homicidios dolosos y contabilidad que se hace diariamente. Es decir, parece que si era la agenda principal, ¿no?, y el principal tema o asunto de interés, y no hay otro más, ¿no? Me parece que la resolución de la Corte por lo menos obliga, o sea, digo por lo menos en términos de, ante esta invisibilidad que ha tenido la situación presente de feminicidio en Juárez, por estas ejecuciones, asesinatos, el hecho de que la Corte obliga al Estado mexicano hay que aprovecharlo, es decir, estamos en un momento en que hay que aprovechar esa obligación, porque a fuerza tiene eso que no quiere ver, que se llama feminicidio, que lo hemos enunciado así, que no lo quiera ver, lo tiene que ver porque tiene que cumplir con una sentencia durante los próximos 3 años. Y ese es un momento de oportunidad importante para quienes día a día están y estamos en estos temas, ¿no?, como parte de una asignatura pendiente. Es decir, para empezar, eso es parte de esta realidad, y desde ahí es que a mí me parece, y lo digo como una invitación, es que quienes estamos aquí y quienes no vinieron por los motivos diversos o de convocatoria, etcétera, de comunicación, me parece que sí sería conveniente, y hago la invitación ahorita, Salvador, Flor, Beatriz, Iliana, César, Raúl y todos los que estamos aquí, pues para justamente aprovechar este libro y estos libros, en este caso, ¿no?, pero plantear, iniciando a lo mejor con este libro de feminicidio, justamente para profundizar en este debate. Es decir, para nosotras en Juárez, y lo quiero decir así, la misma investigación que está aquí y el mismo debate sobre feminicidio, todavía sigue siendo, incluso estamos hablando de Juárez, una ciudad con tantos años de denuncia, etcétera, sigue siendo apenas
como muy pocas las discusiones que se dan en torno a ello, ¿no? Aquí en Ciudad Juárez hay poco interés de pensar críticamente, analíticamente sobre este tipo de asuntos. Y creo yo que podríamos aprovechar, y es de ahí la invitación que aprovecho, para que sí, en este año y en los siguientes meses pudiéramos generar un círculo de análisis y discusión, al menos es un planteamiento y una invitación desde la red Mesa de Mujeres, ¿no? De poder generar y tener y aprovechar estos insumos y estos libros a una discusión y a un debate a la luz de la resolución de la Corte Interamericana. Entonces yo más bien aprovecharía tu comentario, inquietud y demás, porque me parece muy importante, o sea, realmente profundizar en ello. Por ejemplo, el mismo asunto de considerar los grupos vulnerables o las mujeres vulnerables es justamente un planteamiento en contra de lo que ha manifestado el movimiento feminista, que está en toda la parte de empoderamiento de las mujeres. Desde ahí el asunto de algunas discusiones y posiciones en contra de llevarlo todo al ámbito penal, porque incluso hay derechos que pueden ser restringidos si nos vamos con esta posición que ha costado muchísimo dejar ha sido parte, dejar de ver a las mujeres como las frágiles, sumisas, toda esta parte, y de repente una sobreprotección, ¿no? Entonces, son partes de las discusiones actuales, que se están generando, porque incluso hay discusiones dentro del movimiento feminista que es muy diverso sobre cómo enunciar y cómo llamar. Entonces, desde ahí, por ejemplo, en esta parte de los grupos vulnerables y de las mujeres como tal, es una discusión profunda que está en contra de lo que hemos planteado, pues, ¿no? Entonces eso es un punto. Y la otra parte efectivamente tiene que ver con esta situación que ha pasado en España, ¿no? En España, pues, hay muchísimos avances más en esta materia, en la parte de la sanción. Sin embargo, el balance que hacían hasta hace muy pocos meses, estoy hablando del septiembre, octubre, ¿no? Algunas compañeras españolas que estuvieron en un foro en el Distrito Federal, pues planteaban esta parte que su balance no es tan positivo. O sea, llevar la parte de esta discusión del feminicidio, ¿no? Y de la violencia contra las mujeres a un asunto tan complejo como es el derecho penal y tan tosco como es el derecho penal, tan autoritario como es el derecho penal, ¿no? Va en contra de los planteamientos planteados también, porque no es esa la premisa del movimiento feminista, que pretende un mundo más justo, un mundo libre de violencia y un mundo libre de autoritarismo. Entonces, desde ahí es que en realidad lo que sí se plantea es hacer una revisión en realidad de las propuestas de las políticas públicas y, por ejemplo, ante tu pregunta de cuál tendría, o tu inquietud, cuál tendría que ser, entonces sí, pues bueno, es una discusión. Sin embargo, a lo mejor ayudaría si pensamos que lo que sí está instituido en México es una ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia y que ahí está enunciada e instituida una figura que se llama violencia feminicida y que poco se ha discutido sobre esa figura. A lo mejor esta figura que, por cierto, el libro de la oficina no profundiza, sí la menciona, pero no profundiza, porque está más concentrado en documentación penal, sí nos podría ayudar más para revisar esta parte de esto que nos implica es qué cosas se tendrían que generar o qué discusiones para instituir este delito, este feminicidio como delito. Yo creo que a lo mejor en estas mesas a las que les invitamos, y si lo hacemos en conjunto estaríamos de acuerdísimo a generar estas mesas de discusión y elaborar un programa para ello, pues que ahí lo pudiéramos ir viendo. No sé si les parece y si aceptan la invitación. Yo creo que de hecho, en términos generales, el derecho penal se considera como la última razón, ¿no? Es a lo último a donde debemos de llegar para resolver los problemas y los problemas sociales tan complejos como es el feminicidio. Yo creo que Alan ya señalaba bien y claramente el derecho de las garantías de no repetición es algo de lo que tendríamos que estar viendo y hacer en clave de género. En sí, los delitos que se cometen en contra de las mujeres, la máxima expresión, el feminicidio, la violencia sexual y tantos otros, se inscriben precisamente en esa discriminación de
de género. Entonces sí sería, dentro de estas garantías de no repetición, se establecen la promoción de los derechos humanos, la intención de construir unas relaciones diversas entre hombres y mujeres, donde reconocemos precisamente que hay esta desigualdad, pero también erradiquemos todas estas cuestiones patriarcales que nos han llevado a que las mujeres sean sujetas de violencia extrema, ¿no? Entonces, si hay una discusión dentro del derecho penal respecto al feminicidio, y sabemos que aún con todos los tecnicismos y la dogmática penal, si hemos incluido otros delitos y tipificado otros delitos, podemos establecer un tipo penal respecto al feminicidio. ¿Qué tan conveniente es lo que tendríamos que revisar? De hecho, en nuestra legislación local existe una agravante cuando la víctima es una mujer, es una niña o es un niño, lo cual plantea en términos prácticos, procesales, una cuestión muy compleja, porque esta tipificación, esta agravante, no recoge el término de feminicidio como se recoge en otras disciplinas, que sería la sociológica, la antropológica, incluso la psicológica, y lleva a plantearse situaciones o de injusticia o de que los jueces no tengan posibilidades de cómo resolver más justamente una situación. O ya nos planteaba Alan que probablemente esta situación se podría resolver si se capacitan o nos capacitan a los operadores del sistema de justicia respecto a los parámetros que tenemos para establecer las sanciones, porque en el tipo que ahorita tenemos, pues definitivamente cualquier acción puede ser incluida como homicidio grave en contra de las mujeres. Y esta cuestión que planteabas, Salvador, de cuándo acude la unidad de víctimas, de atención a víctimas de mujeres, en los casos, o por qué se desestiman son desestimados por esta unidad en virtud de que se trata de homicidios relacionados con el crimen organizado. Yo creo que toda esta cuestión que se plantea precisamente es lo que influye para que no haya una clara visión de las autoridades respecto de qué es lo que van a hacer, porque incluso en el sistema en sí, tanto hay situaciones que le competen tanto al ámbito federal como al ámbito local, y no deberían desestimarse nada más así, porque la ejecutaron y ya no es un asunto que tenga que ver con el Estado, sino que tiene que ver con la Federación. Entonces, todas estas complejidades también se trasladan al sistema de justicia, y mucho tiene que ver en sí con la forma en que están organizados y la forma en que hay esa cooperación que no existe, esa cooperación que dicen que hay, pero que en realidad no existe entre las diversas esferas de gobierno, porque en sí, si uno acude a la Fiscalía de Homicidios o de Delitos contra Mujeres, ellos nos van a decir que acuden que son llamados en todos los casos en que la víctima ha sido una mujer, y luego tendríamos que preguntarles cuáles son los parámetros que ellos utilizan para establecer que es un caso de la Fiscalía y cuál no es un caso de la Fiscalía, y luego va uno y pregunta y no le responden, ¿verdad? Entonces, sí es una cuestión muy, muy compleja, y en esta parte de la organización, pues tiene que ver
con las voluntades políticas y los encuentros y desencuentros que tienen las distintas esferas de gobierno, que no tienen un protocolo común para utilizar, y cada quien hace las cosas como ellos consideran, ¿no? Qué bueno que Adela tocó ese último punto, en el sentido de cuando operan estos operadores del sistema de justicia, que a veces parecería como que desoperaran, ¿no? O que operan de manera dislocada. Y en ese sentido creo que una de las cuestiones que se menciona, o que sería bueno que existiera dentro de esta tipificación, es precisamente el hecho de que el feminicidio se ha visto como el asesinato de mujeres por hombres por el hecho de ser mujeres, ¿no? Y en ese sentido, como mencionaba Adela, es decir, si es una ejecución, te ejecutaron porque estabas ahí, en el momento, no estabas en el momento apropiado, etcétera, etcétera, o si verdaderamente se lanzaron contra ti como un ejercicio de poder únicamente, ¿no? Si te violaron, te masacraron, etcétera, etcétera, ¿no? Torturaron y todo lo demás que conlleva, ¿no? Y es cierto que no hay, o hemos visto que no hay ese sistema de investigación, ¿no? Si no llevan guantes a la escena del crimen, ¿qué podemos esperar en otro sentido? No sé si haya algún comentario más, pregunta, y si aceptamos o no la invitación de Imelda, que creo que es aceptada y es cuestión de ponernos de acuerdo después, ¿no? Para discutir. Bueno, agradecemos la presencia y la paciencia de todas y todos ustedes, de Alan, de Imelda, del señor Brunori, del doctor Guillén, de quienes están aquí acompañándonos también, de Adela, y pues damos las gracias a quienes estuvieron en las videoconferencias en otros lugares donde se pasó, a Julia, que seguramente nos está viendo ahorita por la red también, y le damos las gracias por la organización del evento, y yo nuevamente le agradezco por la oportunidad de estar aquí. Gracias, hasta luego.